Vamos a saludar al doctor Carlos Felipe Chaux. Él es experto en cirugía bariátrica por laparoscopia. Lo queremos mucho aquí en W Radio. Ha operado a grandes celebridades y además de todo es una persona que ha salvado miles de vidas y que ayuda muchísimo a dejar el nombre de Colombia en alto a nivel mundial. Doctor Chaux, bienvenido a Salud y Algo Más. Buenas tardes, Carolina y Camila. ¿Cómo han estado? Muchas gracias por su invitación para participar en su programa. Pues doctor, nosotros estábamos detrás de usted hace rato, pero yo sé que usted vive en cirugías hasta que por fin hoy tenemos el honor de tenerlo aquí, doctor. Doctor Chaux, quiero preguntarle para comenzar, ¿qué es esto de la cirugía bariátrica? Porque sé que hay diferentes técnicas y me gustaría que nos pudiera aclarar tanto a nosotros como a los oyentes a qué se enfrenta uno cuando es sometido a una cirugía bariátrica. Bueno, mira, Carolina, y para todos los oyentes, el término bariátrica significa varos, peso y atrique tratamiento, o sea, es el tratamiento quirúrgico de los problemas de obesidad. Entonces, mediante esta técnica de cirugía bariátrica, nosotros tenemos múltiples procedimientos divididos en grupos. Tenemos los procedimientos restrictivos, los procedimientos mixtos, los procedimientos de malabsorción, los procedimientos metabólicos, e incluso tenemos las reoperaciones. Entonces, no es como muchas personas creen que se trata de una o dos cirugías. Nosotros realizamos todos los procedimientos de cirugía bariátricas existentes, que pueden ser más o menos alrededor de 16 procedimientos. Y dentro de ese grupo de procedimientos hay unos que son temporales y otros que son definitivos. Dentro de los temporales, pues hay muchos procedimientos que son supremamente costosos y que no son viables porque no tienen unos muy buenos resultados a largo plazo, como por decir el marcapaso gástrico, el balón intragástrico, la aplicatura endoscópica. Son procedimientos que son más fáciles de realizar porque pues no son mediante cirugía. Pero el resultado de estos procedimientos a largo plazo pues no va más allá de un 12 a 15% exagerado. Entonces en el otro lado están los procedimientos definitivos, que son los procedimientos quirúrgicos con los cuales nosotros tenemos los mejores resultados y se puede llegar hasta el control del problema de la obesidad y el sobrepeso hasta en un 100% de los casos. Claro, doctor, ¿qué factores tienen ustedes en cuenta a la hora de elegir este tipo de cirugías que son las que más se usan? Bueno, mira, hay muchos factores, entre ellos pues no solamente la ocupación del paciente, sino su profesión, porque no es lo mismo, por ejemplo, operar a un militar que operar a un sacerdote, operar a una religiosa, operar a un médico, operar a un abogado. Entonces hay que tener en cuenta también, es muy importante tener en cuenta la profesión de la persona, cuál es su ocupación, o sea, cuál es su vida diaria, para tener en cuenta cuál es la elección del mejor procedimiento a realizar. Fuera de eso, pues hay que conocer la historia clínica del paciente, como sus hábitos alimenticios, sus antecedentes quirúrgicos, si es una mujer, si tiene hijos, si el paciente ha tenido cirugías previas, si el paciente tiene enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedades pulmonares. Es decir, hay que hacer una historia clínica completa del paciente y uno tener el conocimiento integral de ese paciente desde todo punto de vista. El otro antecedente que es muy importante y que va a cambiar la historia del manejo de la obesidad en el mundo entero es el factor genético. Esto sí es algo muy novedoso que todavía no se puede pues demostrar a ciencia cierta, pero faltan, yo diría, muy pocos días y muy pocas horas para poder afirmar de que el 95% de los casos de obesidad en el mundo tienen un origen genético, porque se trata de un trastorno del metabolismo, del colesterol, los ácidos grasos, los triglicéridos, las harinas, los azúcares, y ese trastorno metabólico produce la obesidad. Entonces, ¿por qué te puedo afirmar esto? Porque pues la experiencia de más de 25 años trabajando en cirugía bariátrica nos demuestra a nosotros que hemos operado grupos familiares. Te puedo nombrar, por ejemplo, una sola familia en la costa de 16 personas, a todos los he operado. Y hace 2-3 meses me llama el padre de uno de nuestros pacientes de allá y me dice: doctor, estoy muy preocupado porque ya tengo mi hija de 10 años
y en este momento ya está pesando 96 kilos. Entonces es imposible que exista un miembro de esa familia que no tenga obesidad. Entonces eso es una demostración en 100% de que la obesidad es un trastorno metabólico ligado a los genes. Ya en este momento se conoce el 100% del código genético, ya se sabe que tenemos 3.000 millones de telómeros o puntos en ese DNA y cada punto de esos es una expresión genética de la salud y el cuerpo del ser humano. Entonces, muchísimas enfermedades se van a poder controlar, como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, muchas hipertensiones, muchísimos cánceres, muchísimas enfermedades de origen genético, y una de esas va a ser la obesidad. Entonces, esto va a ser algo muy novedoso en el futuro o presente a muy corto plazo. De esa manera, por ejemplo, vienen las afirmaciones de la gente que está hablando de que la existencia del ser humano ya no va a ser promedios de vida de 80 años, sino que vamos a hablar de promedios de vidas que pueden ser fácilmente el doble, porque el conocimiento del código genético va a cambiar el comportamiento del ser humano y las enfermedades del ser humano en ese sentido. Y una de esas va a ser la obesidad en la gran mayoría de los casos, porque anteriormente nosotros creíamos que la obesidad solamente se debía a problemas del comportamiento o problemas psicológicos del paciente. Eso hoy en día está demostrado, y te lo puedo asegurar casi que en un 99%, que la gran mayoría de los casos son de origen genético. Mire, doctor Chaux, nosotros conocemos varios casos de los que usted ha sido cirujano y nos ha ido pues espectacular a las personas que conocemos, pero yo también he escuchado casos que no son suyos y advierto que a veces dicen la gente, mire, después de que yo me operé, me comí un nugget y me daba una vomitadera, yo no me hubiera hecho esto, qué cosa tan complicada. Yo quisiera entonces, ya que lo tenemos a usted y que es el mejor en Colombia, que nos explique, doctor, ¿qué pasa en ese tipo de caso? ¿Es algo que depende del médico, depende del organismo, es un efecto secundario que se podría dar de 1 en 1000? Bueno, mira, el caso de la vomitadera se debe a muchos factores, ¿cierto? Uno de ellos, el principal, es conocer la técnica que ha tenido el paciente, porque no todas las técnicas son iguales. A veces la gente habla de que el bypass gástrico, entonces la gente cree que no, que el bypass me hace vomitar mucho. Hay 6 tipos de bypass gástrico, entonces todas esas técnicas son diferentes. Es diferente la técnica aplicada por un grupo quirúrgico que por otro grupo quirúrgico. Entonces, si tú me preguntas, hay una institución donde hace la técnica brasilera, hay otra institución que hace la técnica de California, hay otra institución que hace la técnica Chaux, hay otra institución que hace la técnica de Salinas, como por ejemplo en Venezuela. Entonces, lo primero que hay que saber es qué técnica quirúrgica le hicieron al paciente para saber. Ahora, por ejemplo, si tiene una técnica de un bypass gástrico con un anillo de Foley, como lo hacen en muchas partes de Estados Unidos, entonces ese paciente vomita. Si al paciente le pusieron una malla, entonces ese paciente es muy vomitador. Entonces, lo primero que hay que saber en la historia clínica del paciente es que qué fue la cirugía que le hicieron al paciente, ¿sí me entiendes? Porque si tú no tienes ese conocimiento, y lamentablemente no es culpa del médico solamente, sino que es culpa del paciente. Hay pacientes que se operan y que ni siquiera saben el nombre del médico que los operó. Entonces, así es muy difícil conocer qué técnica quirúrgica le hicieron al paciente. Entonces, ahí hay una responsabilidad por parte del paciente y hay una responsabilidad por parte del médico, ¿cierto? El paciente debe saber qué es lo que le van a hacer y debe saber qué cirugía le hicieron. Y la otra causa son causas ya que pueden ser por una mala orientación en la parte nutricional del paciente. Al paciente hay que enseñarle a comer. Si el paciente tiene un estómago más pequeño y que va a comer menos cantidades, ¿cómo debe compensar ese paciente eso? Pues debe comer más veces al día. No puede seguir comiendo 3 veces al día las mismas cantidades que comían. Y si come 3 veces al día menos cantidades, pues no va a compensar esa cantidad. Entonces, ¿el paciente qué debe hacer? Debe comer 6 a 8 veces, hasta 9 veces al día, dependiendo de la técnica quirúrgica que tenga. Entonces, de esa manera el paciente no va a tener problemas. Pero si el paciente no tiene una orientación por parte de nutrición, no tiene una orientación por parte del médico donde se le explique cómo debe comer, pues va a llegar a querer desayunar como desayunaba anteriormente, y eso es imposible, porque ya con un estómago más pequeño o con una cirugía ya no va a poder comer de la misma manera. Entonces, en ese sentido, pues el paciente tiene que tener un seguimiento y tiene que tener una orientación adecuada por parte de nutrición y por parte de la persona que le hace la cirugía al paciente. Entonces, de esa manera es muy importante recalcar que los pacientes
No es operarse y eso es una magia, no. El paciente debe tener un seguimiento, el paciente debe asistir constantemente pues a sus consultas posoperatorias para que el paciente pueda manejar adecuadamente su cirugía, porque la cirugía no es el 100%, la cirugía es la mejor arma para bajar de peso, pero no es la única. O sea, la cirugía por sí sola no es mágica. La cirugía debe ir de un acompañamiento de un equipo profesional adecuado que pueda llevar a que el paciente normalice sus hábitos con el tiempo y sea una persona que pueda comer regularmente y adecuadamente durante el resto de su vida.